Habíamos dicho que la apologética significa defensa de la fe. Es una disciplina intelectual, tiene la finalidad, el objetivo de indicarle a las personas que la fe cristiana tiene una base racional, no es irracional el creer en Dios. También estuvimos observando los argumentos clásicos de la existencia de Dios. Uno de estos argumentos clásicos de la existencia de Dios era el argumento ontológico. El argumento ontológico es el ser, que está relacionado con el ser de Dios. El argumento ontológico quiere decir o quiere explicar que Dios es el ser más grande que nosotros podemos pensar y el ser más grande que nosotros podemos imaginar. Entre, y más perfecto también que nosotros podemos imaginar. Entre esas perfecciones se encuentra su existencia. Por lo tanto, si no existe, entonces no es el ser más grande y más perfecto que nosotros podemos pensar. Si no existiera, porque le faltaría uno de sus atributos, de sus propiedades, que es su existencia. Todo esto ha sido objetado también, por supuesto, por los no creyentes o también algunos filósofos. Immanuel Kant es el que cuestiona este argumento ontológico. También el que establece el argumento ontológico es Anselmo, ¿cierto? Habíamos dicho, de Canterbury, y él dijo que es Dios el ser más grande que nosotros podemos pensar. La objeción que se le planteó es que, así como nosotros podemos pensar en una isla imaginaria, por ejemplo, la mejor que puede haber, pero siempre va a haber otra isla superior o más grande que la otra. Eso es absurdo, esa idea, la objeción que se le planteaba. Sin embargo, Anselmo de Canterbury dijo que Dios no es un objeto similar a los otros objetos, sino que es el ser más grande de todos, es el objeto más grande de todos y también es necesario. Cuando empleamos esta expresión, mis queridos hermanos, un ser necesario, queremos significar que es imposible que no exista. Dios es un ser necesario, eso significa que es imposible que no exista. No podemos pensar en un valle sin un monte. Del mismo modo, no podemos pensar en Dios sin su existencia, porque es un ser necesario. Todo lo demás son todos contingentes. Una isla, por ejemplo, es un ser contingente. Un duende es un ser contingente. Zeus, Thor, los dioses imaginarios de los griegos romanos son seres contingentes. En cambio, Dios es un ser necesario. El otro argumento que estuvimos trabajando es el argumento cosmológico de la causa y efecto. Dios es la causa de todo lo que existe, pero no es causado por nadie. Cuando hablamos acerca de Dios, queremos decir que Él es la causa no causada. La objeción que se le plantea a este argumento cosmológico es: si Dios creó todas las cosas y es la causa de todo, ¿quién creó a Dios? Bueno, cuando pensamos en Dios, pensamos en un ser no causado. Por lo tanto, la pregunta ¿quién causó a Dios? Es inapropiada. Y es contradictorio también, porque estamos preguntando cuál fue la primera causa que causó la causa no causada. Algo como una pregunta como esa, de absurda, es cuando preguntamos quién creó a Dios. Es como preguntar cuál es la esposa del soltero. No podemos hacer esas preguntas y al mismo tiempo evitar la contradicción. El otro argumento es del diseño, de la armonía, también, aquí vienen agregándose más hermanos, del diseño que hay en toda la creación. El argumento teleológico se denomina, el cual estuvimos viendo. Hay armonía, hay diseño, hay simetría, hay belleza en todas las cosas, en toda la creación. Mientras más complejo sea el diseño, más inteligencia se requiere para este diseño. El mundo es un gran diseño, por lo tanto debe haber una mente muy grande para poder diseñar el universo. Y ese diseñador es Dios, todo tiene un propósito. También el otro argumento es de la ley moral. Todos nosotros somos conscientes de una ley moral que nos regula nuestro comportamiento del bien y del mal. Tenemos esos conceptos de manera innata dentro de nosotros. Si existen leyes,
es porque existe el legislador de esas leyes. Entonces, si nosotros tenemos una ley natural, una ley moral, concepto del bien y del mal, sabemos que hay una conducta recta que debe seguirse, una conducta errónea que debe evitarse, sabemos nuestros deberes, sabemos todo eso, nuestras responsabilidades, es porque debe haber un legislador entonces. Dios es el legislador de esta naturaleza moral. Podríamos seguir mencionando más argumentos, pero eso ya es uno de los argumentos principales, clásicos, de la existencia de Dios. La otra parte no alcanzamos a trabajar, que tenía que ver con el mal, el, el mal moral y el mal natural. Con respecto al mal moral, los seres humanos son libres, el libre albedrío es la causa del mal, el mal moral. Hay un antídoto ante el mal moral, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aparte del mal moral está el mal natural. Dios utiliza el mal natural, como son los tornados, los maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, con la finalidad de traer juicio y es una oportunidad también de Dios de llamar al arrepentimiento a la humanidad. ¿En qué sentido el mal puede convertirse en un instrumento de bien finalmente? Porque sirven el mal, tanto moral como el mal natural, para poner de relieve la compasión y la liberación de Dios. También el mal moral puede servir para que entendamos mejor lo que es bueno, para forjar nuestro carácter, puede servir como un instrumento correctivo para nosotros y nos ayuda a producir fe para depender de Dios, nos enseña a depender de Dios y sirve para demostrar la fe frente a mundo donde nosotros nos encontramos. Lo que vamos a observar en esta clase, que es la clase número 3 de apologética, es el nuevo ateísmo. ¿De qué se trata el nuevo ateísmo? Las debilidades de Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios. También vamos a responder la pregunta ¿cuándo surge el nuevo ateísmo? Los argumentos en contra de la macroevolución y los organismos vestigiales o los organismos rudimentarios. Eso es lo que vamos a trabajar en esta tercera clase entonces de apologética y avanzamos y comenzamos de inmediato con esta clase. Aquí tenemos entonces a los nuevos ateos. Por favor, mis queridos hermanos, me comentan si anteriormente habían escuchado hablar de los nuevos ateos o es primera vez que lo escuchan. Por mi parte, primera. Ah, ok. Sí, yo También igual, por acá, primera vez. primera vez que lo escucho. Totalmente nuevo entonces. Ok, ya. Bueno, mejor todavía porque así ya vamos a saber cuando llegue la influencia, pero ellos ya están presentes en las librerías. Usted puede ir a cualquier librería, a la Antártica, por ejemplo, la Feria Chilena del Libro, que leo, son algunas librerías que conozco. Y usted puede buscar el material eh, religioso y ahí va a encontrar a los nuevos ateos. Son nuevos, no los mismos antiguos como Feuerbach, por ejemplo, Ludwig Feuerbach, que era más filosófico, o también a Sigmund Freud, por ejemplo. Ellos son nuevos porque son distintos. Vamos a ver algunas particularidades de estos nuevos grupos. Richard Dawkins, el que está en la parte superior de la pantalla izquierdo, aquí lo voy a mostrar con esta lucecita. Ahí está Richard Dawkins. El que está al lado es Christopher Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett. Pero los más conocidos son Richard Dawkins y Christopher Hitchens. Ahí está. Richard Dawkins, el que estuvo acá en Chile dando unas conferencias, estuvo en televisión también, dando un reportaje, una entrevista, y se ve la beligerancia, la agresividad de él contra todo lo que es cristiano. Pero también uno se logra dar cuenta de los nuevos ateos, de la superficialidad,
de la ingenuidad y un desconocimiento muy serio, un desconocimiento muy profundo, muy profundo, diría yo, de los temas que ellos quieren debatir o quieren contradecir, que es el tema de la religión. Muy superficial, demasiado superficial. Es decir, yo no sé, las personas eh, lo toman en cuenta solo por el hecho de atacar a la religión, pero no se le puede tomar muy en serio cuando hablan sobre religión, por la superficialidad que le caracteriza cuando hablan de temas religiosos. Richard Dawkins en ese reportaje, cuando lo entrevistaron acá en Chile, dice que el mismo efecto de las reuniones entre familiares, reuniones entre amistades, club social, centros comunitarios, ese mismo efecto de la solidaridad, de la comunión, es la que logra la religión. Por lo tanto, si la religión no existe, esos mismos efectos que produce la religión de reunirse los días domingos, se puede lograr reuniéndose en un club social. Hay una comparación semejante a eso es realmente algo muy, muy apresurado, muy osado a afirmar aquello. Nunca ha leído de Richard Dawkins, lo más seguro, nunca ha leído la sociología de la religión, la fenomenología de la religión, la filosofía de la religión y las religiones comparadas, las religiones mundiales, a Mircea Eliade, a Max Weber. No creo que haya leído a estas personas de Emmeline Durkheim, jamás lo he leído, se nota. Se nota que no ha leído a estos autores por lo que afirma, es decir, el fenómeno religioso es muy complejo, extremadamente complejo, incluso para los especialistas es complejo, se sigue investigando el fenómeno religioso de la perspectiva de la fenomenología de la religión. Y él dice que lo mismo que produce un club social o un club deportivo es lo mismo que se produce en la iglesia. Es decir, la dimensión religiosa del hombre para él lo desconoce absolutamente. Bueno, ¿de qué se trata el nuevo ateísmo? Se aferra de manera fanática, es el término apropiado, esto lo menciona acá Antonio Cruz en su libro El Nuevo Ateísmo. Ese libro no me lo he podido comprar, se lo conseguí a un hermano que lo compró para poder hacer esta presentación hace algunos años atrás y todavía no me lo he podido comprar, hace como 3 años atrás y esta clase me acuerdo. Y ahí tomé estos apuntes de Antonio Cruz, muy importante. Pero hasta ahora hay más libros, mis hermanos, del nuevo ateísmo. Por ejemplo, aquí tengo de hecho uno. Antonio Cruz es un evangélico y acá Dios y el nuevo ateísmo otra hora. También, ahí está. De un teólogo. A ver, este teólogo es John Howe, miembro del directivo del Centro de Teología de Georgetown, de Estados Unidos, este autor. Lo publicó la editorial Salterrae y la Pontificia Universidad Comilla de España. También hay otro libro que responde al nuevo ateísmo. Y estos autores indican exactamente lo mismo, de la superficialidad, del desconocimiento profundo de temas religiosos al cuales ellos quieren atacar. Por eso son fanáticos, para rechazar las numerosas evidencias del diseño inteligente. El nuevo ateísmo es un tipo de fanatismo antirreligioso, el de unos intelectuales angloamericanos que se hacen llamar los cuatro jinetes, en alusión a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Los cuatro jinetes se autodenominaron para destruir la fe cristiana. Uno de ellos son Richard Dawkins, ya lo mencioné él, es un profesor de la Universidad de Oxford, ahí está. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, ahí está. El otro, Sam Harris acá,
y Daniel Dennett. Ellos son algunos promotores, son muchos más, pero son los más famosos, los más conocidos. Los conocimientos científicos actuales muestran que el mecanismo propuesto por Darwin sobre las mutaciones, la selección natural, esto es incapaz de producir el diseño sofisticado que posee actualmente una célula. La existencia de una célula, de una bacteria, no puede ser respondida por la teoría darwiniana, porque no crea diseño inteligente, ni siquiera apariencia de diseño. Más bien igual que un elefante en una charretería, las mutaciones arbitrarias tienden a destruir los delicados sistemas existentes en las células, aunque de vez en cuando puede ayudar a un organismo a sobrevivir en circunstancias desesperadas. Eso lo dice Antonio Cruz en otro libro que él tiene. El libro de Antonio Cruz es Darwin no mató a Dios. Él es también un profesor universitario de biología. Y él menciona que las mutaciones, en vez de ser favorables para las especies, el ejemplo que menciona es una mosca, la mosca drosófila, o la mosca de la fruta. Se han hecho experimentos en un laboratorio con la mosca para explicar de alguna manera la teoría de la evolución por medio de las mutaciones. Y efectivamente la mosca ha tenido transformaciones, más patas, más grande, más alas, cuatro alas, pero estas mutaciones en vez de favorecer a la especie, la perjudica. Por lo tanto, no se puede explicar en ese sentido, incluso en un laboratorio, por medio de la manipulación de personas inteligentes, la teoría de la evolución, porque en vez de mejorarlo, lo estropea. Por tanto, no podemos, dice Antonio Cruz en su obra, él es una persona especialista en su área de lo que está diciendo de la teoría de la evolución, él como profesor lo enseña en la universidad. Y él dice, como testimonio en su libro, los estudiantes después preguntan, porque saben que Antonio Cruz es pastor, pero le preguntan, ya está jubilado ya. ¿Y usted qué opina sobre este tema? Ahí él tiene la oportunidad de poder explicar la perspectiva del diseño inteligente, la perspectiva de la fe cristiana sobre los asuntos que que tiene que enseñar por tema de la malla curricular. Por lo tanto, no podemos seguir confiando en el hipotético poder de las mutaciones para crear la diversidad de vida, dice Antonio Cruz. Se ha planteado otra teoría como sustituto a la teoría de la evolución. Esto no parte de los cristianos, sino que parte de los propios científicos al ver el diseño inteligente. Aunque también el diseño inteligente es cuestionable, hermano, todo se cuestiona. Un hermano que estaba estudiando conmigo, que era abogado, es litigante. Él realiza los debates y la defensa en los tribunales de justicia. Él dice, todo es debatible, porque también es profesor de lógica en la universidad. Todo es debatible, todo se puede debatir. Por lo tanto, aunque hablemos acerca del diseño inteligente, de la teoría de la evolución de Darwin, todo se puede debatir. El nuevo ateísmo se revela contra esta conclusión de que las grandes mutaciones de la teoría de la evolución no se corresponde con lo que actualmente se puede evidenciar o se puede observar sobre las células, sobre las bacterias, es decir, y sobre los organismos de complejidad irreductible. No lo puede explicar. La única explicación es que existe un diseño y este diseño es inteligente. Aunque otros dicen, hay una apariencia de diseño nada más, pero no es real. Bueno, otros dicen que es real. Depende de qué es lo que cree, porque estamos en temas de creencia acá. Uno cree en el darwinismo, otro cree el diseño inteligente, otro cree en Dios. Entonces, estamos en el mismo terreno de la fe. Se debe creer. El nuevo ateísmo se aferra a la conclusión fanática del darwinismo materialista. Cuando hablamos de materialista, estamos hablando acerca de una filosofía. La filosofía materialista indica que todo lo que existe es materia. No existe nada que sea inmaterial como el alma, como el espíritu,
como los pensamientos, por ejemplo, bueno, no puede negarse eso, pero ahí dicen, no existe nada, nada material. Todo es, perdón, no existe nada inmaterial, todo es espiritual. Nancy Peirce, en una obra, aquí lo tengo también, con Nancy Peirce. Nancy, ¿y ustedes en el plan de curso, mis hermanos, tienen la bibliografía de Nancy Peirce? El hallazgo de la verdad. 5 principios para desenmascarar el ateísmo, el laicismo y otros sustitutos de Dios. Autora del bestseller Verdad Total, una obra impecable, impresionante, Verdad Total. Después me volví a comprar, lo vi ayer en la CLC, pero faltan los recursos para comprarlo. Pero este tuve que leerlo, aquí está, El hallazgo de la verdad. Este libro me lo hicieron leer en el Midwestern Baptist Theological Seminary, para una materia, precisamente la materia de apologética. Antes, mis hermanos, nosotros no teníamos el Instituto Bíblico Pentecostal, no tenía la materia de apologética. Y después la incluimos. Cuando tomé apologética, bueno, yo sabía que había que darlo en algún momento, pero se dio un curso en el Midwestern de apologética y, y lo implementé en el Instituto Bíblico. Creo que es muy importante, muy necesario, principalmente por el avance del nuevo ateísmo, porque son muy beligerantes, muy famosos. Bueno, gracias a Dios que ustedes no lo conocen. Bueno, no sé si será, debemos dar gracias o no en ese sentido, pero van a llegar. Y si usted conversa con personas jóvenes, por ejemplo, y le pregunta si cree en Dios, no cree en Dios, si le dice que no cree en Dios, lo más probable que tenga, y dice, presenta algunos argumentos, también Dios es muy malo, pueden decir, Dios es un invento de los seres humanos. Lo más probable es que esté extrayendo algunas ideas que son tomadas de Richard Dawkins o de los 4 jinetes, los autoproclamados famosos del nuevo ateísmo. Bueno, estaba explicando de Nancy Peirce, ¿verdad? Del materialismo. El materialismo es una filosofía donde indica que todo lo que existe es material. No hay nada inmaterial. Nancy Peirce señala que las ideologías se caracterizan por ser contradictorias. Y si se aplican a sí mismos, no pueden sobrevivir. Si aplicamos ese principio de que todo es material y nada es inmaterial, esa es una declaración inmaterial, es un pensamiento, es una idea. ¿Cuánto pesa ese pensamiento? ¿Cuánto pesa? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuál es la masa de ese pensamiento de que todo lo que existe es material? Es un, es un pensamiento, es una idea, una ideología, algo abstracto, es inmaterial, no es algo material esa declaración. Por lo tanto, si aplicamos esta filosofía de que todo lo que existe es material, no hay nada inmaterial, entonces negamos esa misma afirmación. Eso es lo que menciona Nancy Peirce en esa obra, El hallazgo de la verdad. No resisten el aplicarse a sí mismo estos principios ideológicos. El nuevo ateísmo, el fundamento del nuevo ateísmo es el materialismo, el darwinismo también. Ellos se aferran con fanatismo a esta teoría. Sin embargo, tienen la realidad de las observaciones en su contra. La ciencia no puede darles razón. De ahí que su actitud se haya tornado tan beligerante y algunos de sus representantes se convierten en iracundos telepredicadores del ateísmo. Son telepredicadores, son famosos en el mundo anglosajón. El nuevo ateísmo es un tipo de fanatismo antirreligioso, entonces. Estos 4 autores han escrito una variedad de libros atacando el cristianismo principalmente. Los filósofos y teólogos que han respondido a estas críticas no se han traducido al castellano, lamentablemente. Algunos sí, gracias Señor, ya tenemos algunos libros. Antonio Cruz, una obra en castellano. La otra que mencioné de la editorial Salterrae también. Dios y el nuevo ateísmo son algunas respuestas. Han señalado además que los predicadores del ateísmo, porque es el término que se le puede aplicar, lo que son predicadores del ateísmo,
se apoyan en unos argumentos sumamente endebles. La calidad de sus razonamientos, cuando hablan de Dios, de los orígenes, es tan baja que parece propia de alumnos de secundaria, dice Antonio Cruz, sin, sin desmerecer o sin menospreciar a los alumnos de la secundaria. Pero es verdad, en las obras son muy, muy pobres, mis hermanos, cuando hablan de religión. Christopher Hitchens, cuando habla de que los hindúes adoran a la vaca, por ejemplo. No se tomó el tiempo en algún momento de preguntarle a un hindú, ¿realmente adoras a la vaca? Tampoco se tomó el tiempo de leer un libro cualquiera, un tratado, un manual de la religión hindú. No se tomó ese tiempo. Se daría cuenta que no adoran a la vaca. Él dice que adoran a la vaca. Ha estado la religión cristiana, ortodoxa, judía e islámica, pero parece que no hizo ningún tipo de catecismo o no hizo un tipo de discipulado en cada una de esas religiones. Parece que fue como oyente nada más, cultural, un simpatizante, no sé, pero él dice que estuvo en esas iglesias. Pero cuando habla de religión, desconoce completamente la religión. Eso es lo increíble de estos grupos que, que tienen la atención de una buena parte de la sociedad. Yo creo que lo escuchan y leen estas obras, son éxito de venta. Además, es una gran industria esto del ateísmo, porque las personas que no quieren comprometerse con la fe cristiana, entonces invierten en tener más argumentos para rechazar la fe cristiana. Por eso la escuchan. Y son tan desconocedores también de la religión como los propios autores del nuevo ateísmo, por eso que no se dan cuenta lo superficial y también lo ingenuo que son en cuanto a la religión. Richard Dawkins escribió un libro, El espejismo de Dios. Él dice que no cree en Dios, obviamente, si son ateos. Sin embargo, con el fin de desmentir dicha realidad trascendente, es decir, Dios, se ve obligado a crear otros dioses u otro Dios a su medida, que es el Dios Azar. Para Richard Dawkins, el que crea todas las cosas es el Dios Azar. El Dios Azar, el caos, la nada, se convierte en el objeto de su fe ahora y también de su esperanza. Al que le dedica una considerable devoción es una divinidad laica. ¿De dónde surge todas las cosas? Del azar. Surge del caos. De la nada surge el mundo. Ese es su Dios, la nada, el caos. Incluso dice Richard Dawkins que si se logra comprobar que existe un diseño inteligente en la creación, yo estoy dispuesto a atribuirle el diseño inteligente que hay en la creación a los extraterrestres. Así, tal cual como usted lo escucha, a los extraterrestres, con la finalidad de no creer en Dios, si se logra demostrar que hay un diseño inteligente. Se nota que tiene varias páginas esta obra de Richard Dawkins, El espejismo de Dios, pero este libro tiene dos problemas, dos debilidades del autor. La primera debilidad del autor. ¿Alguien está escribiendo aquí? Por favor, hermano, active el micrófono nada más. Eso ya es fanatismo anticristiano, dice el hermano Boris. Puede activar su micrófono, hermano Boris, no hay problema. Eh, y los hermanos igual también, pueden activar su micrófono a medida que vamos avanzando. Bueno, las debilidades del autor son lo siguiente. Recuerden los informes de lectura, hacemos esa pregunta, la debilidad del autor. Bueno, Richard Dawkins tiene dos debilidades. Según lo que dice Antonio Cruz, aquí estoy utilizando el libro de Antonio Cruz, El Nuevo Ateísmo. El problema de Dawkins. El Dios con el que intenta negar no es el Dios cristiano. Eso en primer lugar. Él está hablando de que Dios no existe, pero ¿cómo es ese Dios en el cual él no cree? Richard Dawkins no cree en un Dios. Aquí yo le voy a mencionar.
¿En qué cree? ¿Cómo es el Dios de Richard Dawkins? Es un Dios contingente. Es un Dios contingente. Eso es lo primero. Que está dentro del mundo de las probabilidades. Esa es la otra característica de Dios. Es físico también. Es un ser físico, perteneciente al mundo natural. Bien. Esas son las características del Dios de Richard Dawkins. El Dios que no existe es un Dios contingente, es un Dios que está dentro del mundo de las probabilidades, es un Dios físico y un Dios natural. Hermano Boris, hermano Roberto, hermano Eleazar, ¿ustedes creen en ese Dios contingente que está dentro del mundo de las probabilidades, un Dios físico, un Dios natural? No, mi hermano. Bueno, Richard Dawkins le diría a ustedes, en ese Dios usted cree. Es decir, le imputa a Richard Dawkins el Dios en el cual usted cree. Eso es lo que piensa Richard Dawkins. Un Dios contingente, un Dios probable, un Dios físico, un Dios natural. Nosotros estamos de acuerdo con Richard Dawkins en este sentido, porque tampoco nosotros creemos en ese Dios. Si en algo hemos de estar de acuerdo con los no teístas, es que en el Dios en el cual ellos creen, tampoco nosotros creemos. Pero el Dios nuestro es distinto al concepto de Dios que está dentro de la mente de Richard Dawkins. Distinto. El Dios nuestro no es contingente. ¿Recuerda el término contingente, verdad, mis hermanos? ¿A qué me refiero cuando digo contingente? ¿Qué quiero decir cuando empleo esta palabra contingente? ¿Se referirá a como el día a día? Más Mm, que mm, No se refiere a eso. Si alguien se recuerda, ¿No te aquí habíamos pasado persona, objeto, planeta o no? sí, esos son ejemplos, pero dependen de específicamente algo más. Dependían de algo más, ¿o no? exactamente, sí. El- Bien, había dicho Manuel Eliezer que depende de otro para su existencia, ¿cierto? Sí, dependía de algo más. Muy bien, sí, eso es. El hermano Boris, no sé si puede agregar algo más con respecto a lo que es un ser contingente. Disculpe, profesor, ¿cómo dijo? Si puede agregar algo más lo que es un ser contingente, ¿a qué se refiere? Un ser contingente. A ver, a veces lo vimos en la clase pasada, pero no me acuerdo, profesor, sinceramente. No hay problema, no hay problema. Para eso estamos para... Nosotros aprendemos por repetición. Un ser contingente es un ser que bien puede existir como, como bien no puede existir. Es un ser contingente. Puede existir o bien no puede existir. No importa si existe o no existe. Una casa pudo haber existido. Esta casa, este departamento donde vivo, pudo no haber existido nunca, pero existe. Si existe, depende de algo más para su existencia, porque es un ser contingente. Un ser contingente pudo existir como bien no pudo existir. Pero Dios no es un ser contingente. Dios es un ser necesario. Cuando hablamos acerca de un ser necesario, estamos hablando de, o implica la idea, imposible que no exista. Eso es imposible que no exista. Por lo tanto, cuando hablamos de Dios, implica su existencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser contingente, no un ser necesario.
En ese sentido, no existe una probabilidad de que Dios no exista. No, no se puede, porque estamos hablando de un ser que es necesario. Imposible que no exista. ¿Y cómo sabemos que el ser necesario existe? Porque existe lo contingente. Nosotros somos contingentes. Un auto es contingente. Una lombriz, un árbol, un río, todo es contingente. Depende de algo más para su existencia. Pudo existir como bien no pudo existir. Y es evidente, lo estamos viendo. Nosotros mismos somos conscientes de que existimos. Si existe lo contingente, evidentemente existe lo necesario, porque el contingente depende de lo necesario. Cuando hablamos de un monte, presuponemos la existencia de un valle. Cuando hablamos de Dios, presuponemos la existencia de Dios. No se puede hablar de Dios sin su existencia, porque es un ser necesario. ¿Es un ser físico? Bueno, nuestro Dios no es físico. Nuestro Dios es espiritual, inmaterial. Y con respecto a lo natural, no, es sobrenatural. Sobrenatural. Corresponde a la categoría de lo metafísico. No, creo que sobrenatural nada. Lo metafísico está acá. Metafísico. Profesor, Ahí está. ¿Sí, hermano Boris? ¿eso que está escribiendo usted ahí en azul son características de Dios? Exactamente. Así es. Así es. Ah, Diferente a lo que cree los nuevos ateos. Y además, si usted conversa con una persona incrédula, hermano Boris, una persona incrédula le va a decir, yo no creo en Dios. Y usted pregunta, ¿cómo es ese Dios en el cual usted no cree? Lo más probable es que le diga que es un ser que el ser humano lo creó. Eso le puede decir. Entonces, está hablando de un ser contingente. Ah, pero yo no creo tampoco en ese Dios. Estamos de acuerdo en ese sentido. Yo tampoco creo en ese Dios. Yo creo en otro Dios. ¿Ay, cómo es ese Dios? Un ser necesario. Imposible que no exista. También le puede decir, yo no creo en Dios porque no lo veo. Ah, no, no cree en Dios porque no lo ve. Ah, perfecto. Entonces, el Dios en el cual usted creería tendría que verse. Pero si ya se ve, ya no sería Dios, sería otra cosa. Porque el Dios implica algo inmaterial, algo espiritual, algo metafísico. Bueno, y sí, podemos mencionar más características, pero el Dios, hermano Eleazar, adelante. Mi hermano, con respecto al tema ya de Jesús, Sí, se puede hablar de un cierto matiz en el cuanto, por ejemplo, al hecho de ser físico. Bueno, ahora estamos hablando ya de la generalidad, pero me refiero a que si, no sé, pues después el contraargumento es, no sé, pues si usted cree que Jesús es Dios, y Jesús vino a marcar un camino y a mostrar no sé, pues, a mostrar cómo era Dios realmente en una versión humana. em, es físico, eh, tiene una parte natural, además que de la sobrenatural. No sé si me entendéis como un matiz, no sé sí, si sí, lo logro entender, hermano Eleazar. Bueno, fue temporalmente su aspecto físico, fue temporal. Mientras estaba aquí en la tierra, estuvo bajo las limitaciones de todos los seres humanos, sin dejar de ser Dios, por supuesto, incluyendo todos sus atributos. Es un misterio esto, hermano Eleazar, es un misterio. Dios se ha encarnado, pero una persona de la Santísima Trinidad, de los tres, uno de ellos se encarnó, que es el Hijo, el Verbo. Él se encarnó. Y se limitó, pero tomó una forma humana porque se encarnó, porque quiso venir al mundo a rescatar a los seres humanos, por eso se hizo hombre. El- pero para revelar a Dios no lo revela en su aspecto físico, lo revela en su carácter de amor, de compasión, de misericordia. En ese sentido revela al Padre en su carácter, no en cuanto a su aspecto físico, porque Dios es espiritual, invisible, incorpóreo. Por lo tanto, no es que Dios tenga una parte física, sino en el sentido de carácter nada más dio a conocer al Padre. Pero así es nuestro Dios, mis hermanos.
un ser necesario, un ser inmaterial o espiritual, metafísico, sobrenatural. Él no es el Dios en el cual está rebatiendo la existencia de Richard Dawkins. Es un problema eso. Basta con que Richard Dawkins hubiese tomado un libro de teología sistemática para negar la existencia de Dios, de ese Dios del cual mencionan los teólogos. Pero Richard Dawkins no toma en cuenta a los teólogos. Es el problema, porque ellos no hablan a los teólogos, ellos están hablando a la población, ellos están hablando a las masas, sin instrucción religiosa, a ellos hablan. Por eso que lo escuchan, pero ellos no hablan acerca de teología, nunca han tomado un libro de teología sistemática. No es el Dios necesario en el cual nosotros creemos, pero Dios si existe, es necesario y es eterno por definición. El Dios de Richard Dawkins es temporal. En cambio, el Dios nuestro es eterno. Es decir, nunca fue creado, siempre ha existido. El ser Dios y existir eternamente son inseparables. Por tanto, el preguntarse la probabilidad de que Dios existe es absurdo. El problema es que sabe muy poco acerca de Dios del cual él quiere rebatir. Esa es la primera debilidad que logra encontrar Antonio Cruz en esta obra, El espejismo de Dios. El Dios con el que intenta negar no es el Dios cristiano. La primera gran debilidad. La segunda debilidad de Richard Dawkins en esta obra, El espejismo de Dios, es que viola las reglas de la lógica. Sobre la aparición de la vida, responde que se ha estimado que hay entre 1000 y 30.000 millones de planetas en nuestra galaxia y cerca de 100.000 millones de galaxias en el universo. Supongamos que el origen de la vida fue tan improbable como para ocurrir solo en uno de entre 1.000 millones de planetas y aún así, incluso con esas absurdas bajas posibilidades, la vida habría surgido en 1 billón de planetas, de lo que la Tierra, por supuesto, es uno de ellos. ¿Cómo surgimos? Por suerte. ¿Cómo es que surgimos y existimos? Por el azar. Surgimos de la nada, surgimos del caos. No hay ningún propósito, ninguna inteligencia, nada, surgimos del caos nada más. Esta conclusión resulta tan sorprendente que la vuelvo a repetir para que el lector se la crea. Lo repite varias veces, una y otra vez, dice Antonio Cruz en su obra. Se emplea una estrategia acá de la repetición, un recurso de la didáctica, la repetición, pero también es un recurso que utilizaba Joseph Goebbels, y también creo que lo utilizaban los comunistas para tratar de establecer una mentira y que la gente lo crea. Repite una verdad muchas veces de distintas maneras. Perdón, repite una mentira varias veces de distintas maneras hasta que se convierta en una verdad. Parece que eso es lo que quiere hacer Richard Dawkins, ¿no? Con tantas escasas posibilidades se produjo la vida. Pero no es que Dios la haya creado, sino que se produjo por casualidad, por el azar. ¿Cuál es el problema con la regla de la lógica? Esta afirmación. Pero aquel es un argumento insostenible a la luz de la lógica. Esta dice que no se puede dar por supuesto aquello que se debe probar. Se está probando algo, pero se da por supuesto que ocurrió. Se da por supuesto. Que la molécula del ADN, la primera célula viva, se hayan construido espontáneamente por el azar, es algo que se tendría que demostrar, no darlo por supuesto. Y él da por supuesto aquello que se quiere demostrar. Hay que preguntarse si eso es posible o no, antes de plantearse si es más o menos probable. El nuevo teísmo cuestiona el diseño inteligente. Al Dios que atacan no es el Dios cristiano, son muy pobres en el conocimiento de Dios, viola la regla de la lógica. Esas son las características de este nuevo ateísmo, mis hermanos. Con respecto al diseño inteligente, después lo vamos a ver. Yo he leído un libro aquí estoy leyendo a Fernando Savater, La aventura del pensamiento, una obra muy buena, me gusta mucho. El, lo conocí a Fernando Savater
no personalmente, sino por los videos que él sube a YouTube sobre la aventura del pensamiento. Él habla acerca de los filósofos. Y él no está de acuerdo con, cuando habla acerca de un filósofo, me parece mucho que David Hume, eh, que cuestiona el argumento teleológico. Y en ese argumento él dice que eso fue sólido, fue contundente, fue definitivo. Ese argumento que él utilizó contra la fe cristiana, y él no le parece mucho que él no está de acuerdo, no le parece, o lo encuentra, no lo encuentra racional o no lo encuentra serio el diseño inteligente. Todavía hay algunos que intentan indicar, después de tantas pruebas que mencionó David Hume, de que exista un diseño inteligente. Él tampoco cree, bueno, lamentablemente ateo parece. Bueno, no sé si será ateo, él simplemente no está de acuerdo con el diseño inteligente. eh, este autor, Fernando Sabater. Había dicho que todo es cuestionable, ¿verdad? Todo se cuestiona. Bueno, y la filosofía también tiene ese propósito, cuestionar y preguntar, cuestionar todo, los fundamentos, porque quiere llegar a una verdad. Y cuando se llega a una verdad y se responde, ya se convirtió en una disciplina de los estudios humanos. La filosofía no responde, simplemente pregunta. Bien, entonces eso es el nuevo ateísmo. Ya conoce entonces algo del nuevo ateísmo. De eso se trata. Son fanáticos del diseño inteligente. Los nuevos ateos han sido dirigidos por el zoólogo de Oxford, Richard Dawkins. No son cualquier persona, son profesores universitarios de universidades muy prestigiosas como la de Oxford, por ejemplo. Él es zoólogo, sin embargo, ¿eh? Pero no se deben intimidar los hermanos por el hecho de ser un profesor universitario de la Universidad de Oxford. Él es un zoólogo, pero es un, un inexperto en temas religiosos. Es muy ingenuo en temas religiosos. Es como, a ver, ¿cómo lo podríamos nosotros comparar? Un médico cirujano que tienen muchos grados, muchos posgrados. eh, no sé qué nombre asignarle, pero un médico cirujano que tiene varias especialidades, o que sea experto en una especialidad. Supongamos que, que sea un especialista en temas de hueso. Eso sería parte de un kinesiólogo, ¿verdad? Parece que sí, kinesiólogo. O que opera hueso, trabaja con médula. Pero es un especialista. Y hay otro que vive en el campo que compone huesos. Richard Dawkins, en temas de teología, es como el componedor de huesos. En un área, en una especialidad de la zoología, obviamente, el doctor en esa área de la zoología, de las ciencias naturales, pero en temas de teología es como un componedor de huesos. Muy, muy, muy ingenuo, desconocen mucho la religión. Ahí ya lo había mencionado ya anteriormente, los problemas que tiene. Y también hay un filósofo, de Stanford, Sam Harris, y el fallecido periodista británico Christopher Hitchens, entre otros. Son los famosos nuevoateístas. ¿Cuándo surge el nuevoateísmo? Surge el 11 de septiembre, después de la destrucción, o en el mismo periodo de la destrucción de las Torres Gemelas de los Estados Unidos. Ellos aparecieron para atacar la religión. Claro, quedaron, quedaron choqueados, quedaron traumatizados con lo que hicieron los musulmanes. Bueno, no fueron musulmanes, son radicales musulmanes. Adelante, hermano Boris. Sí, profesor, simplemente era preguntarle qué cosa es un zoólogo. ¿Alguien que trabaja con los animales? ¿O que estudia los animales? De ahí viene el término zoología.
o zoológico. Aquí lo Claro. buscamos en Sí, internet. A ver, sí. vamos a buscar en Google. Zoólogo. ¿Qué es lo que es un zoólogo? Es Es un la científico especialidad que, de... es un científico que estudia los animales en profundidad, analizando su comportamiento, clasificación, evolución, fisiología, genética, ecología. Eso es Richard Dawkins, un zoólogo. Y hay expertos en esa área, pero en teología, en religión no es bochornoso, hermanos, es bochornoso eh, decir que Dios, por ejemplo, dentro del mundo de la probabilidad y de que es físico, de que es contingente. Bueno, yo sé que hay muchos hermanos nuestros, hermanos cristianos también, que desconocen los atributos de Dios. Yo sé que hay muchos que desconocen cuáles son los atributos de nuestro Señor. Pero un hermano que sea instruido, que haya tomado un discipulado básico, por ejemplo, sabe que Dios es espíritu, lo sabe, y que Dios es eterno también. Esos son conocimientos básicos de todos los cristianos, de que Dios es eterno, de que Dios es espíritu. Eh, ¿Qué más? Todos saben de que Dios es infinito, ¿verdad? El término de infinidad yo creo que lo conocen, lo manejan. Es infinito también. Quizás no conozcan lo que es necesario, un ser necesario. En la causa no causada, quizás ya estamos empleando un término un poco más sofisticado. Pero todos saben que es eterno, infinito, y también saben que es espíritu. Conocimientos básicos de Dios. Bueno, Richard Dawkins desconoce hasta lo más básico. Un niño de la escuela dominical, un niño de 10 años, sabe que Dios es espíritu. Es infinito y eterno, lo sabe. Pero Richard Dawkins no lo sabe. Y él quiere atacar a un Dios que se ha inventado él mismo en su propia mente, su imaginación, y a ese Dios quiere atacar. Bueno, nosotros tampoco creemos en ese Dios en el cual él cree. Sí, ese es el tema. Richard Dawkins empuña la espada de la ciencia para declarar que cualquiera que cree en Dios está engañado. Eso dice Richard Dawkins. El que crea en Dios es una persona que está engañada. ¿Eh? Está engañado. Dice que cuando una persona sufre un engaño, eso se llama locura. Cuando mucha gente sufre un engaño, eso se llama religión. Por lo tanto, la religión son una multitud de personas que están con problemas mentales, ¿eh? Tienen problemas muy serios en cuanto a articular su raciocinio. Dice que son personas que ya no razonan bien, que se volvieron locas. Promete en su obra, El espejismo de Dios, que cuando las religiones comiencen a leer su libro, El espejismo de Dios, terminarán siendo ateos. Se tiene fe, Richard Dawkins, aunque no tiene fe en Dios, tiene fe en sí mismo porque dice, después de que lean mi libro, van a terminar todos ateos. No se da cuenta de las debilidades profundas que el hombre tiene, ¿eh? Y de la lógica también, debilidades en cuanto a la lógica. Si tiene alguna virtud, es su optimismo. Richard Dawkins es muy optimista y se tiene mucha confianza en sí mismo también. Dawkins dice o emplea términos fuertes para referirse a los creyentes. Cualquier persona que crea en la creación es un ignorante, dice Richard Dawkins. Claro, una persona que desconoce la teología dice, oh, qué fuerte lo que dijo el hombre, ¿ah? Es un ignorante. Cualquiera persona que que piense que todo lo que existe es una creación. Y si lo dice un profesor de Oxford, de la Universidad de Oxford, un profesor universitario de esa universidad prestigiosa, entonces debe ser verdad. Y la persona se cree lo que menciona Richard Dawkins. Cualquier persona que crea la creación es un ignorante, dice él, es un ignorante, pero no solamente se conforma con tratarlo de ignorante, dice también en su obra, es un estúpido y es un demente. Así nos trata Richard Dawkins. Somos ignorantes para él, somos unos estúpidos y somos unos dementes.
Cree que por los avances de la ciencia, algún día ésta se va a liberar de Dios como una explicación para el aparente diseño que existe en el universo, en la vida, en la creación y en el diseño del universo. Dice en una conferencia, esto lo menciona Turek, creo que, o parece que es Turek lo informa. Dice, cuando usted se encuentre con un cristiano, humíllelo, desprécielo, escúpalo, trátelo de ignorante, de loco, de un estúpido demente. Eso le dice. Humillen a los cristianos, dice Richard Dawkins. ¿Por qué tanta agresividad, tanta violencia contra los cristianos? Bueno, porque estamos frente a un movimiento muy beligerante y muy fanático, por eso nos tratan de ese modo. Señala Dawkins también que Dios es malvado. El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Porque ese Dios es un Dios celoso, orgulloso de ello, es un monstruo de control mezquino, es injusto, es implacable, es un sicario, es un étnico vengativo, está sediento de sangre, el Dios del Antiguo Testamento es un tirano, misógino, es un homofóbico, es un sadomasoquista, caprichosamente malévolo. También dice Richard Dawkins, el enseñar de religión a los hijos es un abuso infantil. Si ese Dios existiera, ¿por qué tendría que adorarle? En el mundo de los ateos no existen los valores morales absolutos. La moralidad no existe en el mundo de los ateos. Pero Richard Dawkins dice que el Dios del Antiguo Testamento es malvado, es también injusto. Pero en el mundo de los ateos, lo malvado, lo injusto no existe, porque no existen los valores morales objetivos. Ese es el problema. Por eso Frank Turek hace este alcance para vivir en un mundo, en este mundo real. Siendo ateos, le deben pedir prestado o le roban algunas características a la religión a Dios, como la bondad, por ejemplo, de la justicia. Manobori dice, se parece a Marción con su opinión al Dios del Antiguo Testamento. Sí, ¿verdad? Se parece a Marción. Bueno, lee todo lo que contribuya a reforzar su ateísmo. A ver, aquí me llegó un mensaje de un hermano, no creo que tomó esta materia, dijo que congelaba. Ah, ok. Bien, sigamos entonces. El nuevo ateísmo. Pero aunque Richard Dawkins afirma que Dios es malvado, en su libro El espejismo de Dios indica que el mal no existe realmente. Tampoco existe el bien entonces, porque si Dios no existe, entonces no existen los valores morales objetivos. Los cristianos y otros teístas han sostenido durante mucho tiempo, por su argumento moral a favor de Dios. Nosotros somos seres morales. Si somos seres morales, entonces debe existir un ser moral que dejó esa característica dentro de nosotros. Si no hay Dios, entonces todas las conductas son meramente una cuestión de preferencia y de opinión. A algunas personas les gusta asesinar, a otras personas no les gusta asesinar. Sin un estándar autoritativo inmutable, estándar autoritativo e inmutable y universal, más allá de la opinión humana, nada es objetivamente correcto o incorrecto. La naturaleza de Dios establece lo que es moralmente correcto. ¿Cómo nosotros sabemos que esta acción es correcta o es justa? Porque Dios es justo. ¿Cómo sabemos que esta acción es mala? Porque Dios lo estableció así. El robar es malo. ¿Por qué? Porque Dios lo establece. Esa es la razón última. No hay otra base para decir que esto es malo, esto es bueno sin Dios. Si ellos no creen en Dios, entonces nada malo, nada bueno. Todo es simplemente asunto de opinión. Una realidad atea no tiene el estándar, la cual Duncan ha reconocido también. ¿Ah? En el mundo de los ateos no existe un estándar de, de moralidad. Escribió, de hecho, es bastante difícil defender la moral absolutista sobre la base que no sean religiosas, dice Richard Dawkins. Él lo afirma. Es muy difícil establecer la moral sin ser religioso.
Por lo tanto, un ateo consistente debe admitir que no es moralmente incorrecto asesinar a millones de personas en cámara de gas, es solo una cuestión de opinión nada más. A esta persona le gusta matar, a la otra persona no le gusta matar. Es simplemente tema de opinión y de preferencia. Pero no se puede decir que este acto es malo, este acto es bueno, porque no existe lo bueno ni lo malo en el mundo de los ateos, para ser consistentes. Pero ningún ateo serio, respetable, va a decir que el matar a personas sea bueno o sea indiferente. Señala que es malo, evidentemente, y es condenable, es repudiable. Pero ¿cuál es la base moral para un ateo? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el fundamento para señalar que esto es malo? No existe. No existe, no se puede justificar los valores morales, objetivos y universales en el mundo de los ateos. Pero Sam Harris ayuda a Dawkins a afirmar la moral objetiva mientras mantiene su ateísmo. Claro que Sam Harris es filósofo, por lo tanto él va a utilizar la filosofía de Immanuel Kant de el, tiene un nombre esto, el imperativo categórico. ¿En qué consiste el imperativo categórico? El imperativo categórico está basado, primero que nada, en un sistema ético, pero basado en la razón. El imperativo categórico dice lo siguiente, para diferenciarlo del imperativo hipotético. Yo no robo porque voy a tener yo problemas con la policía. Voy a terminar en la cárcel y eso me va a ir mal si robo. No robo entonces porque me va a ir mal, voy a terminar en la cárcel. Eso sería el imperativo hipotético. Bajo ciertas condiciones yo no voy a hacer algo que me puede perjudicar. El otro, el imperativo categórico. Yo no robo porque no debo robar. No porque voy a entrar en conflicto con la policía o tener problema personal, sino no debo hacerlo. Ese imperativo categórico. No debo hacerlo porque es un deber. ¿Y cómo yo establezco que esto es un deber? Bajo el principio de la universalidad. Cuando todos estén de acuerdo y pueda aplicarse este imperativo, bueno, si es imperativo categórico, debe aplicarse en todas partes de la Tierra, en todas partes del mundo, en todas las culturas deben estar de acuerdo con respecto a esto. Por eso habla acerca del principio de la universalidad. Si yo robo, no me gustaría que a mí me robaran. Pues si yo robo como una acción que yo considero que es buena para mí y beneficiosa para mí, pero la otra persona también puede hacer exactamente lo mismo y ser beneficiosa para ella y me va a robar a mí. Entonces no podemos robarnos mutuamente. Debemos ponernos de acuerdo de que no nos debemos robar para no perjudicarnos entre nosotros y para que vivamos bien en la sociedad. Y en todas las culturas también debe estar de acuerdo con respecto a eso. En un país o en otro país, todos deben estar de acuerdo, que no se debe robar. ¿Cuál es la base para establecer valores morales? La razón nada más. Esto es racional, es racional. No debemos por algunas razones. Pero está basado en la razón, es decir, para no autodestruirnos nada más. Es el imperativo categórico de Immanuel Kant. Es parte de la filosofía, de la ética. Sam Harris es filósofo y él ayuda a Duncan para argumentar la existencia de los valores morales absolutos sin Dios. Harris toma la posición de que los valores morales objetivos realmente existen y que pueden explicarse sin invocar a Dios. Afirma que si solo usamos nuestra razón, veremos que el florecimiento humano es el estándar por el cual determinamos que algo es bueno o algo es malo. El florecimiento de la sociedad o de la civilización. Esa es la base entonces para establecer que esto es bueno o esto es malo. Cualquier cosa que ayude a los humanos a florecer, eso es bueno. Ya que la razón y la ciencia no pueden decir qué ayuda a los humanos a florecer, no hay necesidad de que Dios establezca valores morales objetivos entonces. Bueno, él lo único que ha hecho este tipo de base para la moral es sustituir a Dios por algo humano, por la razón humana. ¿Quién establece que, que lo bueno es ayudar a los seres humanos a florecer?
¿Quién establece eso? Alguien tiene que firmar y todos deben estar de acuerdo con respecto a eso, pero no todos están de acuerdo con respecto a eso. Es simplemente ver a Stalin, por ejemplo, en la sociedad de Stalin, en la sociedad de Mao Zedong, en la sociedad de Hitler. Ellos indicaron que es legítimo y es bueno para la comunidad, para el socialismo o para la comunidad alemana, el matar a judíos y el matar a todos los opositores al régimen marxista, al régimen socialista en la ex Unión Soviética. Por lo tanto, no puede ser un estándar universal el establecer que lo bueno es todo lo que hace florecer a los seres humanos. Porque ¿quién establece eso? Lo bueno es hacer florecer a los seres humanos. Sí, todas las sociedades determina qué es lo que significa hacer florecer a los seres humanos, porque no todos están de acuerdo con respecto a eso. Por lo tanto, los valores morales absolutos, universales y absolutos, inmutables, sin Dios, no existen en el mundo de los ateos. Tiene razón en ese sentido Richard Dawkins. ¿Se entendió, mis queridos hermanos, lo que estamos hablando hasta ahora, verdad? Que en el mundo de los ateos no existe la moralidad objetiva. Algo, algo puedo entender. Muy Pero bien. en resumen, a ver. ¿Sí? Resúmalo, hermano Boris. No, no, le estaba pidiendo a usted que resuma el punto de la moralidad. Ah, muy bien. Pero ¿qué parte de la moralidad objetiva? De que en el mundo de los ateos no existe la moralidad objetiva. No se entiende bien. Ya, pero ¿qué cosa es la moralidad objetiva? Muy bien. Perfecto. Concepto de la bondad, Mi hermano, del amor, de la ¿y cómo? justicia, de la justicia, bueno, del amor, de la justicia, misericordia, por ejemplo. ¿Qué más? Lo malo. Esos conceptos encierran la moralidad objetiva. Hermano Eleazar iba a decir algo. Me quedo dando vuelta un poco con el tema del imperativo categórico, de decir, por ejemplo, ¿cómo justifica el ateo el hecho de que ya, por ejemplo, ellos dicen que como que el ser humano, de acuerdo a pasan los años, va mejorando todo y no hay más maldad y no sé qué? Pero ¿cómo justifican que la maldad sea igual o peor de lo que era antes también? Pues es como, ¿cómo justifican que no hay un avance eh, innato en el ser humano de buscar como paz o alejarse de guerras? Ah, muy bien. Bueno, con respecto al imperativo categórico, la base para un deber, un comportamiento, la base es la razón nada más, la pura razón. Es muy pragmático, porque si yo lo robo para que otra persona no me robe, y yo voy a tomar, voy a hacer una especie de un acuerdo, un contrato social para que no nos robemos mutuamente. Y eso es la base del estándar de la moralidad. La moralidad tiene que ver con los valores, comportamientos. Esos valores o comportamientos. Eso tiene que ver con la moralidad. Valores y comportamiento dentro de la sociedad. Yo me comporto de una determinada manera para que todos se comporten de igual forma, porque si no los comportamos todos del mismo modo, entonces nos vamos a autodestruir. Ese es el imperativo categórico. Y uno de los principios de establecer el principio categórico es que esto debe ser universal. En ninguna parte del mundo se debe robar porque nadie quiere que también a uno le robe. Por eso entonces el robar es malo, no se debe hacer. Esa es la base. ¿Cuál es la base? La base es el- la razón. En cambio, para nosotros los cristianos, nosotros no robamos, no para autodestruirnos a nosotros mismos, sino que nosotros no robamos porque Dios lo dice.
Esa es la razón. Esa es la razón. Nosotros no matamos, no asesinamos, perdón, el imperativo categórico dice, no voy a asesinar. ¿Por qué? Porque no quiero que me asesinen. Y en ninguna parte en el mundo quiere que lo asesinen. Entonces el asesinar es malo. ¿Por qué? Porque nadie quiere que nosotros seamos asesinados. Pero nosotros los cristianos no asesinamos. ¿Por qué? Porque Dios dice que no se debe matar, además que somos imagen y semejanza de Dios. Los valores, nuestros comportamientos para los cristianos se basan en Dios. Del mismo modo, mentir. Esos son la moralidad objetiva, hermano Boris. Conceptos de lo bueno, del amor, de la justicia, de la misericordia, de lo malo. La moralidad está relacionada con los valores y los comportamientos de los seres humanos dentro de la sociedad. Nosotros los cristianos tenemos esos conceptos de justicia porque se basan en Dios, porque Dios es justo. Tenemos el concepto de lo bueno porque Dios es bueno. Tenemos el concepto de amor porque Dios es amor. Tenemos el concepto de la misericordia porque Dios es misericordioso. Tenemos el concepto de lo malo porque Dios ha dicho que esto es malo. Nos comportamos, tenemos ciertos valores en base a Dios. Nos comportamos de cierta manera porque Dios lo ha dicho de esa manera, de esa forma. El matar es injusto. El asesinar, el robar, el violar, el oprimir, el invadir, el genocidio, todo eso es injusto. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Esa es la moralidad objetiva. ¿Por qué objetivo? Porque es evidente, porque es universal, porque es inherente a los seres humanos. No hay que forzarse para indicar o explicar a alguien que esto es malo. No hay que forzarlo porque es algo evidente, inherente, está arraigado dentro de nuestra conciencia porque está escrito en nuestra conciencia, nuestra ley moral que Dios lo dejó. Los valores morales no se crean, nosotros no los creamos, como Immanuel Kant en el imperativo categórico. Nosotros lo creamos para no hacernos daño a nosotros mismos. Los valores morales existen desde siempre, porque los valores morales son establecidos por Dios. Nosotros simplemente los reconocemos y están inconscientemente dentro de nosotros, los reconocemos, están allí. A eso se refiere que es objetivo, no es algo que nosotros nos imaginemos, que es algo subjetivo, que lo inventamos, sino que es algo evidente, algo concreto, algo que no se puede negar. Esa es la idea de la moralidad objetiva. No sé si lo logré explicar bien ahora, mi hermano Boris. Sí, sí, ahora sí ya entiendo un poco mejor lo que es la moralidad objetiva. En el mundo de los ateos, como no creen en Dios, no existe eso. No existe lo bueno, no existe el amor, no existe la justicia, no existe la misericordia, no existe lo malo, no existen los valores. Se pueden comportar como quieran, claro. Se establece moralidad en base a la razón, pero no es suficiente, no es universal, ni tampoco es tan objetiva. Hermano Lezar, Mi hermano, la moralidad objetiva solo se relaciona con el teísmo. así es, así es. Solamente se relaciona con el teísmo, porque son absolutos e universales e inmutables. Porque si no lo relacionamos, hermano Eleazar, con el teísmo, si decimos, por ejemplo, que los valores morales se basan en el contrato social, pero ¿cuál sociedad? ¿De cuál sociedad estamos hablando? Es decir, la sociedad estableció que esto es bueno y que esto es malo, pero ¿cuál sociedad? La sociedad de Stalin, la sociedad de Hitler, la sociedad de Mao Zedong, la sociedad de Corea del Norte, la sociedad de Cuba, la sociedad de Venezuela. ¿Cuál sociedad es la que establece los valores morales objetivos y universal e inmutable? La sociedad no lo establece, porque las sociedades son distintas una de otras. ¿Qué más podríamos decir? Los valores morales lo establece la evolución, pero la evolución, por definición, es variable y es cambiante. Esa es la idea de la evolución, que va cambiando, va mutando, va transformándose a través del tiempo. ¿Cómo puede ser la evolución en la base y el fundamento de los valores morales objetivos, inmutables y universales? Si va cambiando. Hoy, por ejemplo, el asesinar es malo.
Pero desde la perspectiva de la evolución, mañana quizá eso sea bueno. No es inmutable entonces y no es aplicable universalmente. No trasciende el tiempo. Por lo tanto, no puede ser tampoco la evolución. Y así podemos seguir gritando. La única base, la única estándar, la única fuente, el único fundamento de la moralidad, en última instancia, vamos a llegar a Dios. Sin Dios no se pueden explicar los valores morales objetivos. No sé si lo expliqué bien, mi hermano Alessandro. Sí, hermano. Perfecto, muy bien. Sigamos entonces, mis hermanos. Dijimos entonces que el nuevo ateísmo niega la creación. ¿Por qué niega la creación? Porque no hay nada que ha sido creado. Eso dice Richard Dawkins, eso es una locura, es una ignorancia. Y nos trata muy mal, con muchos términos muy ofensivos. No creen en la creación. Esto existe por el azar, por el caos. En realidad es una especie de un dios azar. Es un ídolo en realidad. El diseño en el universo no es real, sino que el diseño del universo es aparente. No es real, es aparente nada más. Tiene apariencia de diseño. Y por último, niega la moralidad objetiva. No existe la moralidad, no existe estándares morales absolutos, inmutables, universales. En el mundo de los ateos no existe. Un ateo no puede justificar que el asesinato de los judíos de la Segunda Guerra Mundial es malo, porque no tiene una base para afirmar que son malos. Bien, digamos entonces que en 10 minutos para trabajar esta parte. Darwin no mató a Dios, de Antonio Cruz, del año 2004. Muy buena obra esta, aunque muy antigua, es antigua, pero es una excelente obra. Tiene algunas debilidades la teoría de la evolución. ¿Cuáles son estas debilidades? Hay una caja negra de Darwin. En la época de Darwin la célula era un misterio, una especie de una caja negra, pero en la actualidad la célula ha dejado de ser un saquito sin apenas nada en su interior para convertirse en una especie de factoría, repleta de orgánulos altamente complejos que interactúan entre sí para realizar funciones elegantes, funciones precisas. Hay una alta complejidad de la química de la vida. Esto tiene un nombre, los organismos de complejidad reductible. Creo que lo había mencionado, no sé, anteriormente o en otra parte. Los organismos de complejidad reductible, dice Antonio Cruz, es similar a, a una trampa de ratón. Esa es la analogía que se emplea, una trampa de ratón. Está la madera, están los resortes, están los dispositivos para que la trampa atrape al ratón y también está el queso para atraer al ratón. Todos los elementos de esa trampa deben estar funcionando perfectamente. Un elemento que falte de esa trampa, la trampa no va a funcionar, no va a atrapar ratones. Con respecto a los organismos de complejidad reductible, dice Antonio Cruz, estos organismos tuvieron que haber surgido desde el comienzo perfectamente formados. No pudieron haber evolucionado, porque la teoría de la evolución dice que aquellos elementos que son inservibles, la, la naturaleza se encarga de eliminarlos. Uno de estos ejemplos de los organismos de complejidad reductible es el ojo. Cada uno de los elementos del ojo están concertados para un propósito que es lograr la visión. No se pudieron haber producido a través del tiempo un elemento, después otro elemento del ojo, hasta finalmente ver, porque no funcionaba en ese proceso de la evolución. Por lo tanto, la evolución tenía que haberlo descartado, eliminado, y nunca hubiese podido existir el ojo. Pero el ojo es un ejemplo nada más de los organismos de complejidad reductible. Todo nuestro ser, todo nuestro ser, cada una de las células, bacterias que componen nuestro organismo, son organismos de complejidad reductible. Todo. Una bacteria incluso, una bacteria. Después vamos a quedar sorprendidos con respecto a las bacterias. Son realmente extraordinarias, complejas.
no se puede explicar esa bacteria, el funcionamiento interno de una bacteria sin considerar el diseño inteligente. El diseño inteligente es una teoría para explicar la simetría, el diseño, el propósito en la vida, en la creación, en los animales, en todos los organismos vivientes. Con respecto a habla acerca de la macroevolución y la microevolución. Las especies cambian, efectivamente, sí, cambian, pero no cambian tanto. Por ejemplo, una raza de perros, como lo estamos viendo acá. Yo no sé si usted conoce alguna de esas razas. Yo lo único que logro apreciar ahí es el pastor alemán, pero las demás razas no las conozco. Un chihuahua parece que también hay uno ahí. No sé si alguien conoce algo de las mascotas. Sí, ahí veo un boxer, veo un chow chow, Ah, muy bien, veo tiene. un poodle. Ya, Hay conoce un la raza pastor, de hermano Uriel. sí, un pastor alemán y un chihuahua. Y los otros no sé qué es. Y estas especies se logran por medio de cruzas con características similares por medio de los seres humanos en un tiempo prolongado, hasta que se produce una raza finalmente. Pero por medio de esta manipulación de los seres humanos, estas cruzas entre los seres humanos, incluso por medio de algunas alteraciones genéticas, nunca van a producir otro animal, otra especie dentro de los perros, donde ya no se pueda clasificar como dentro de la especie de los caninos. Siempre. Si es más chico, más alto, más gordo, de color de piel, no sé, más fuerte, más rápido, siempre va a ser clasificado dentro de la especie de los perros. Eso tiene que ver con la microevolución, pero nunca se ha dado la posibilidad de que se dé un salto a la macroevolución. Eso no se ha dado. Y además que estas distintas especies se han dado solo por medio de la intervención humana. Y cuando se deja la naturaleza, vuelven nuevamente a adquirir sus propias particularidades. Si dejamos estas razas en, en el campo, en un parque o en la selva, por ejemplo, se van a mezclar otra vez los perros y va a aparecer un quiltro, donde desaparece prontamente la raza original. Cuando se deja la naturaleza, pierde sus características que habían adoptado por medio de la intervención de los seres humanos. La macroevolución, sin embargo, apela a los grandes cambios, como el salto de una bacteria a una célula con un núcleo, o el de una célula, a un organismo pluricelular. Requieren procesos que no se observan en la naturaleza. Es más, la bioquímica moderna ha descubierto que estos grandes saltos de la macroevolución no se han podido producir por la microevolución. Por lo tanto, hay más problemas, señala Antonio Cruz, profesor de biología en una universidad en España. No hay suficientes evidencias para seguir sosteniendo ese punto de vista, por eso que ahora se plantea otra teoría que es el diseño inteligente, como sustituto por los nuevos descubrimientos de la teoría de la evolución. Perfecto, mi querido hermano, eso es lo que hemos trabajado en esta parte de la clase entonces. Ya sabemos lo que son los nuevos ateos, muy beligerantes, muy fanáticos, muy agresivos también, y tratan muy mal a los cristianos. Dicen que deben humillarlos, despreciarlos, escupirlos y ridiculizarlos públicamente para que se avergüencen de su locura. Así dice Richard Dawkins con respecto a nosotros. No sé si hay algún comentario, mis queridos hermanos, antes de irnos a un recreo. Yo creo, profesor, un comentario breve, hermano, ¿Sí? que ellos antes de intentar atacar al cristianismo y al ateísmo, deberían estudiar a los mismos eruditos cristianos, deberían Sí, estudiar la teología cristiana correcto. para, para poder refutar con base, o sea, citar a ciertos teólogos académicos para decir, ya, esta persona cristiana
erudita, académica, dice esto y yo lo refuto de esta otra manera. Pero construirse ya o sea, como se dice, construirse un Dios, un propio Dios para así atacarlo, no tiene ninguna validez su ataque y su fundamento. Sí, eso es verdad. Eso solamente quería comentar. Esa es la crítica que se le ha planteado a los cuatro, a los nuevos ateos. No se puede dialogar con los nuevos ateos, porque no hay una base para el diálogo, como los ateos antiguos. Ellos sí eran pesos pesados, con ellos sí se podía dialogar, empleando los mismos principios, las bases teológicas. Ellos no creían, pero empleaban los lenguajes propios de los teólogos. Había un diálogo con los teólogos, pero en cambio acá ninguno. Ellos simplemente quieren desprestigiar la fe cristiana y escriben a no eruditos, ellos escriben a la población en general. Ese es lo destinatario de sus obras.